ahorita, mi querida Blanca, a tus alumnos, es que lo que yo, como ustedes conocen muy bien este texto, buenos días, lo que a mí me interesó compartir con ustedes el día de hoy es un poco las conclusiones de Zambrano. ¿Por qué llega a este texto a señalar precisamente que la confusión es un género literario filosófico, ¿no? ¿Y por qué siempre es una autobiografía de carácter ficcional? Porque aunque tenga elementos históricos, siempre está pasada por el filtro de la interioridad, ¿no? Ahí podríamos decir que es como una especie de adelanto, ¿no? Unos años atrás del Transparent Minds, ¿no? De Dorrifcon, ¿no? Entonces, como la mayor marca de la ficción sería ese estar pasado siempre por el filtro de la interioridad, diría que la autobiografía que Zambrano describe va en ese sentido, ¿no? Y sitúa la confesión dentro del tema de la autobiografía fundamentalmente, ¿no? ¿Y de dónde viene, por qué llega a esta conclusión? ¿De dónde viene Zambrano? Primero, lo que ella hace, fíjense bien, cómo arriba hasta allá, ¿no? Hace una crítica al racionalismo, sobre todo al racionalismo moderno, que habría privilegiado, ¿no?, en la vida de Occidente al sistema como la forma madre, digamos, la forma reina del conocimiento, buenos días, o la forma más pura de expresión filosófica, ¿no? Y pensando la forma más pura de expresión filosófica, el sistema, por supuesto, sin incluir en esas formas puras, sistemáticas, discursivas a la literatura. Es decir, había una historia hasta Hegel donde el carácter de discursividad, de conceptualidad, había sido un carácter que había sido restado a la literatura para ser, digamos, propiedad del terreno, del reino, del sistema filosófico. Entonces ella empieza por hacer una crítica a esta tradición que había glorificado cierto tipo de métodos y cierto tipo de formulaciones de discurso filosófico frente a otros. Por ejemplo, habría dejado gran cantidad de tradiciones actuar de forma muy marginal. Y entre ese tipo de tradiciones encontramos, por ejemplo, todas las tradiciones místicas, de gran contenido literario, de gran contenido filosófico, pero las había dejado a un lado esos grandes sistemas como un San Juan de la Cruz, como una Santa Teresa, mismo San Agustín, es decir, el mismo San Agustín como el gran hacedor de confesiones en el sentido como más conocido, aunque ella diría que el gran hacedor de confesiones, pues Séneca primero, ¿no? Había sido un tanto excluido de la historia de la filosofía. Cuando nosotros estudiamos filosofía, estudiamos San Agustín y estudiamos las confesiones y no lo estudiamos como una confesión, lo cual es una cosa, si ustedes se fijan, extraña, no solo extraña, sino delicada, porque Agustín hace una confesión. En la confesión vamos a encontrar un tratado filosófico, pero esto es lo importante que no vio el racionalismo moderno cuando hizo esta revisión, ¿no? Entonces ella va a poner atención mucho en estos saberes marginales, la mística, sobre todo el estoicismo, que fue muy, muy olvidado. Les decía hace un momento también, Blanca, antes de que llegara, otros géneros como la epístola, como la guía, ¿no? Como las meditaciones, que habían jugado un papel muy marginal en la vida de Occidente y sobre todo que la filosofía les había dado un papel muy, muy marginal, ¿no? Entonces ella dice que la vía para rescatarlos es la vía, por supuesto, en la literatura, pero encontrar en estos modos del saber precisamente un saber filosófico, que la única forma de expresarse cabalmente no es por la vía de la filosofía, sino por la vía de la literatura. Es decir, lo que Zambrano va a encontrar es que la filosofía tiene un límite, que tanto estoicos y otros autores vieron, y ese límite lo pudo rebasar
o lo ha podido, digamos, descender por ese umbral a través de la literatura, por la vía de las místicas y todo esto, ¿no? Carlos, Sí, que me acuerdo de los planteamientos de Riquet. De Riquet, ¿no? Entonces va ella por esta línea. Entonces, lo que le interesa en esta perspectiva es rescatar todo esto. Desde el pitagorismo, por ejemplo, muy olvidado, si ustedes se fijan, ¿no? Estudiamos a Heráclito, pero dejamos muy fuera los pitagóricos, porque ella también dice, bueno, los pitagóricos en realidad empezaron a generar un género confesional, ¿no? Porque el Pitágoras decía, se quejaba, hablaba de su propia vida, dialogaba, se dirigía a los demás, les aconsejaba, hacía las consolaciones, por ejemplo, es otro género que Zambrano rescata mucho, ¿no? Y que había estado como muy, muy olvidado, ¿no? Y que la filosofía, honestamente, había visto con mucho desprecio, como, ¿qué es eso, no? ¿Qué es una consolación, no? Cuando el Séneca le escribía a su amigo que había perdido, a otro amigo que había muerto, le decía, no, mira, es que la muerte, no sé qué, esa forma de meditación, de consolación, de reflexión filosófica sobre la muerte, pero al mismo tiempo de autobiografía, porque él se ponía ahí, ponía su vida como una forma de darle a entender al otro una especie de empatía. Entonces la filosofía había despreciado mucho eso, el género de la consolación y el género de la epístola, como una plática entre amigos y entre amigos en un café, digamos, ¿no? Las grandes epístolas, ¿no? Que tenían un contenido discursivo monumental, ¿no? Y una gran acuñación de conceptos filosóficos que en su momento no fueron valorados, ¿no? Entonces, yendo por esta perspectiva, dice Zambrano, bueno, para hacer la crítica al racionalismo y hacer la transformación de los modelos filosóficos del racionalismo moderno, necesitamos nutrirnos de esta tradición, rescatar toda esta tradición marginal y llevarla de esa marginal. Cuando ustedes quieran me interrumpen y comentan todo lo que quieran, y llevar esa tradición marginal hacia una centralidad que había perdido. Si es que queremos pasar a otros modelos de racionalidad, la filosofía ya no puede seguirse viendo a sí misma solamente, es decir, no puede girar solamente sobre sí misma, tiene que rescatar toda esta perspectiva y desde ahí construir modelos de pensamiento, modelos de saber, modelos de racionalidad distintos, pero ayudándose, volteando su rostro al discurso literario, porque Zambrano jamás va a quitar a la literatura la compañía de la palabra discurso, porque ella le va a dar plenamente la idea de discursividad, de conceptualidad, de teoricidad a la literatura, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Dice Zambrano, se trata de formas, fíjense bien, de expresión y de reflexión filosófica al margen, ¿no?, de las ideas del sistema tradicionalmente entendido, y una de esas formas es precisamente la confesión, por cierto, como muy, muy cara, ¿no?, muy querida en el pensamiento iberoamericano, ¿no? Es decir, no es gratuito que sea una filósofa española, ¿no?, la que empiece a sacar, como ella dice, de esos escondrijos, de esos arrabales, dice, utiliza un vocabulario muy hermoso, dice, de esa menesterosidad, ¿no?, en el que la confesión como género ha estado. Vamos a sacarla de esos escondrijos, porque todo lo que está en los escondrijos, en la menesterosidad, está humillado también, y lo humillado sale un día evocando toda su fuerza, ¿no?, toda su potencia creadora, ¿no? Greta, Sí. ¿Se podría pensar que todos estos elementos que están en la marginalidad de alguna forma se aparecen, se espectralizan dentro de este centro? O sea, se aparecen, o sea, condicionan el comportamiento de
de este discurso que podría pensarse que se vuelve central. ¿El del racionalismo? Sí. O sea, podría pensarse que todo esto que está en el margen, la literatura, la confesión, la epístola, condiciona ese discurso del racionalismo. Esto es muy interesante porque Zambrano dice que aunque precisamente han corrido una vida paralela, ¿no?, periférica, en esos escondrijos, han contribuido a formar la cultura occidental. Y en ese sentido el mismo racionalismo y otros, ¿sí?, que han sido formas actuantes del conocimiento. Entonces, efectivamente, lo que ella dice es que no hemos visto la manera tan potente, ¿no?, en que desde esa marginalidad han contribuido a la formación de nuestra cultura en una de sus dimensiones, precisamente. Han estado, digamos, acalladas, pero han evocado gran cantidad de formulaciones teóricas, literarias, filosóficas, que no han sido reconocidas. Ahí está esta humillación de la que habla Zambrano, precisamente, ¿sí? Y dice, bueno, en esta perspectiva no debemos olvidar que junto con la confesión es muy importante poner, como les decía, yo les voy a enumerar algunas, pero ella más o menos hace como un paquete, digamos, que va a tener el mismo contenido, por lo menos conceptual y de intencionalidad de construir un saber que ella en otros textos le va a llamar el saber del alma, ¿no? Y que sería, junto con la confesión, sería la epístola, como les decía hace un momento, las meditaciones, las consolaciones y la epístola, fundamentalmente, y las meditaciones, no sé si lo mencioné. Esos 4 puntos son los que ella ubica como géneros literarios que pueden ser autobiografía ficcional, si sería la epístola, la consolación, la meditación y la confesión misma. Y la guía. Entonces son 5. Los pone, digamos, en el mismo paquete y diría que son esta especie de géneros marginales que va a rescatar para construir otro modelo de conocimiento que le llamará saber del alma, en un textito que se llama precisamente así, el saber del alma, y que yo diría que es la gran propuesta de conocimiento de María Zambrano, ¿no?, que ya está, digamos, no es una mezcla, pero está entre la filosofía y la literatura, diría yo, ¿no? No es solo una mezcla, sino es una construcción como un edificio teórico ya muy importante, que es un modelo de conocimiento que es filosofía y literatura, ¿no? Pero lo va a construir básicamente desde el rescate teórico que ella hace de estas 5 formas de conocimiento, porque esto es muy importante, dice, son formas de conocimiento, son formas de saber, ¿sí? No son, como había despreciado, digamos, el racionalismo, formas no discursivas, dice, son formas de conocimiento. Incluso, perdón, me faltó uno, el diálogo, que puede estar incluido en la epístola o no. Y dice, en Platón encontramos el diálogo, ¿no?, como heredero de la tragedia, pero muy pronto Aristóteles va a abandonar el diálogo como una forma de expresión filosófica. Más aún, lo va a despreciar como forma de expresión filosófica. Por eso, fíjese lo que pasa después. Zambrano va haciendo el análisis como muy detallado. Llegado Aristóteles, llegado después el helenismo, llegado Séneca, llegados los epicúreos, llegados los cínicos, todos estos autores que van a leer, y digamos en el helenismo, van a leer un Platón y un Aristóteles en el que ellos decididamente, si nosotros llegamos hasta el 19 a un Nietzsche, quejándose reiteradamente de que la filosofía racionalista le había dado la espalda, hola, ¿cómo estás? Le había dado la espalda a la vida. Bueno, Séneca y todos ellos
estaban dale y duro con ese asunto. Se quejaban constantemente de que la filosofía, de que el concepto filosófico, que el gran sistema aristotélico le había dado la espalda a la vida, que la filosofía debía volver, lo decía un poco así Séneca, debía volver a las calles, por decirlo de alguna manera, pero a las calles en el sentido no solamente de cómo se vivía en el imperio, sino a las calles del tú al tú, sino a las calles otra vez de la epístola, de la consolación, del diálogo, de la carta, este senador del imperio, digamos, ¿no? que precisamente no solo por sus ideas políticas va a terminar en el exilio, le parece mucho más prioritario que el discurso filosófico realizar la confesión, ¿no? De por qué ha hecho lo que ha hecho, quiere comunicar a los otros lo que ha hecho, pero también quiere a través de la confesión, fíjense bien, va a ser una liga ahí muy importante, a través de la confesión quiere meditar sobre sus acciones, quiere dárselas a los demás, a que la mediten, que puedan aprender y que esa meditación hacia los demás, dice, fíjense bien Zambrano, le ayuda a salir de la soledad en la que se está. Es una idea muy impresionante. Dice, ¿por qué se escribe? ¿Por qué se confiesa? Para salir de la soledad en la que se está. Se medita para comunicar, para salir de esa soledad, y esa es la función de la confesión. Cuando Séneca, y Zambrano lo cita por ahí, cuando Séneca lo exilian y le escribe a su madre sendas cartas de consolación, ¿no? De qué significa el exilio. Hace una reflexión, por un lado, desde el punto de vista de la filosofía sobre qué es el exilio, pero al mismo tiempo la confesión va a demandar de los demás la presencia de un lector que pueda entender una vida que está saliendo de una soledad, que quiere decirse a sí misma, que quiere explicar sus razones a los demás, que quiere comunicar, que quiere dialogar, pero que además quiere que los otros puedan compartir y aprender algo de esa experiencia. Es decir, dice Zambrano, la confesión como autobiografía siempre busca algo que enseñar a los demás, pero enseñar en el sentido más humilde de la palabra, no enseñar en el sentido del racionalismo filosófico, de que esta es la verdad y esta es la verdad absoluta. Entonces, estos estoicos y todos estos autores se salen a las calles, pues, porque están pensando en el ser ordinario, en el ser común como ellos, que quieren salir de esa soledad, que quieren contar su vida, que quieren hablar con los amigos, que quieren consolar al que ha perdido un ser querido, que quieren consolar. Encontramos en esos tiempos esas grandes cartas de las grandes penas de amor, ¿no?, que habían tenido los compañeros y las compañeras. Son reflexiones muy impresionantes sobre el amor, pero que también son maneras de dividir la pena. La confesión, dice Zambrano, el que confiesa, comparte y hace con su autobiografía que parte de su vida sea entendida por los demás. Y en la medida en que puede ser entendida por los demás, digamos, en el caso de la pena o de la alegría, también se va dividida entre dos, digamos, ¿no? Por lo tanto, hay algo que dar. Y dice, hay realidades, fíjense bien, que necesitan ser pensadas no exclusivamente por el discurso. ¿Por qué? Porque rebasan toda reflexión. Dice, la pena amorosa, ¿no?, el exilio, el sufrimiento de la madre por el hijo. Dice, todo eso, ni Aristóteles, ni los grandes sistemas, empezando por el mismo Platón, se habían dado cuenta que la vida rebasa el sistema filosófico, que lo desborda, que lo hace quebrar,
¿sí? Como les digo, tantos siglos después el propio Nietzsche insiste en eso, ¿sí? Y la confesión, dice Zambrano, sería la muestra más clara, la confesión como autobiografía, de que el concepto filosófico es insuficiente porque la vida misma y los avatares de la vida del filósofo, del escritor y de la gente común de las calles y la vida misma desborda ese discurso. Ese discurso no es suficiente ni para dar cuenta ni para ser compartido. Este discurso, dice Zambrano, necesita mezclarse, y esa es la palabra que ella utiliza y que me gusta mucho. Dice, no con una idea de la vida, no con un concepto de la vida, sino con la vida concreta. Y la vida que queda expresada en la autoconfesión pueda estar dulcificada, maquillada, pasada por el sartén de la reflexión, en la medida en que siempre está pasada por el filtro de la interioridad, va a estar mezclada con la vida de los demás. Es decir, en la confesión cada quien va a poder reconocer, dice Zambrano, en pequeña, en mayor, en mediana, en gran escala, va a poder reconocer algo de sí mismo. Por eso dice algo bien interesante, si ustedes recuerdan, llega a una conclusión, dice que toda forma de autoconfesión de un otro es una forma de autoconfesión interna de la presencia del lector. Él a sí mismo está también, aunque no necesariamente la vaya a convertir en un discurso literario, ¿sí? Pero está pasado por una propia autoconfesión, ¿no? Luego, Carlos, me gustaría que hemos trabajado un poco, si ustedes me permiten, también todo esto por ahí en la clase, si nos podrías hacer un comentario sobre esto, un último, que la presencia del lector, que estuvimos viendo teorías de lectores en uno de los cursos, cómo la presencia del lector hace que el lector se confiese también, ¿no? Eso es, bueno, el texto de Zambrano creo que concita muchas de las cosas. Me parece un texto espléndido que no había yo leído antes, porque antecede, es un texto anterior a los planteamientos, por ejemplo, a los planteamientos filosóficos de Riquet en cuanto a la historia, al relato en el tiempo, que es su texto. Y bueno, esta parte de la confesión de la que habla Zambrano aquí, y de estos géneros, ¿no?, que a nosotros no son tan interesantes precisamente en este seminario, tiene un vínculo muy directo con las observaciones de Riquet en torno a la construcción de las presencias y las figuras de quien narra en un relato de ficción, ¿no? Porque bueno, todas las formas de narrar, todas las formas de contar una historia que tienen los narradores, es precisamente lo que aquí vemos que Zambrano enfatiza mucho, en que la confesión es un género que habla de la realidad, ¿no? Y de alguna manera ese planteamiento que hace Riquet en cuanto a las formas de construir una historia a partir de lo que una voz, de un narrador construye, está totalmente, con un narrador tiene toda la posibilidad de construir un mundo, ¿no? Un mundo a partir de la verbalización de historias que se narran, ¿no? De lo narrado, de lo que se narra y de lo narrado, ¿no? Entonces hay un vínculo muy, muy interesante, cómo lo observa aquí Zambrano, pensando ella en los textos confesionales, en los textos autobiográficos, y
y cómo lo expresa Riquer pensando en los textos de ficción. Así es. ¿No? Y fíjate, en ese sentido, fíjense qué importante es en el género confesional que precisamente, dice Zambrano, siempre va dirigido a alguien. Es decir, no tiene el anonimato que tiene el sistema filosófico, que en realidad no va dirigido a nadie. Este punto es muy importante para Zambrano, porque dice, la filosofía lleva 20 siglos trabajando el problema de la otredad y el problema de la alteridad, si ustedes se fijan. ¿Sí? Y claro, pues una de las grandes críticas que va a emprender Nietzsche y luego Freud, etcétera, es ese solipsismo del sistema filosófico, que en realidad en esa abstracción no va dirigido a nadie, no hay un alguien concreto, no va dirigido a nadie porque no hay un planteamiento que desde la narración que hace el autor del género confesional dirige a alguien, ¿no? En el sentido que Séneca lo hacía, por ejemplo, y que lo hacía el propio San Agustín, por ejemplo. Entonces ahí mete ella el problema de la alteridad. Dice, llegamos a un Nietzsche, llegamos a un Bataille, llegamos a la filosofía del siglo XX, a un Husserl, dándole vueltas a ver cómo resolvemos el problema de la intersubjetividad, el problema de la otredad, que es la alteridad. El mismo Hegel, ¿no? Es decir, Hegel pasa toda la fenomenología del espíritu tratando, digamos, de definir el sitio, el lugar que la alteridad tiene en lo que él llama el desarrollo de la conciencia hasta llegar a la conciencia intersubjetiva, etcétera. Dice, el género confesional es un género que contiene ya la alteridad, porque siempre va dirigido a alguien. Es decir, no se plantea la alteridad como un problema a construir, sino que la alteridad está dada, porque se dirige a una alteridad, pero a una alteridad que está más o menos acotada, que es la gente de la vida, la gente que la necesita, la gente que la vida misma y los avatares de la vida le ha arrebatado, que es la madre, que es el amigo, que es el hermano, o que sí puede ser un anonimato, pero que es un anonimato que se vuelve una autoridad en el corazón, digamos, del autor del relato confesional, porque él está saliendo de su soledad con alguien que no sabe qué es, digamos, ¿no? Que es el posible y el futuro lector, ¿no? Por eso dice, no va dirigido a un filósofo, ¿no? Sino que va dirigido a una alteridad que está supuesta ya en el propio relato. No es que la alteridad se encuentre, se vaya a llegar esa alteridad, sí, pero está ya planteada en el propio relato. Entonces, esto es bien importante. Nosotros podríamos decir que dice Zambrano, es que es muy impresionante cómo precisamente estas filosofías marginales habían estado planteándole a la filosofía el problema de la alteridad, ¿no? Y trabajándolo, ¿no? Digamos, subterfugiamente, ¿no? Subterfugiosamente, ¿no? Sin que la propia filosofía se diera cuenta, ¿no? Pero trabajando, abonando subrepticiamente, ¿no? Desde esa menesterosidad, pero sin que los propios grandes sistemas, ¿no? Se dieron cuenta, ¿no? Que había abonado para que el problema de la alteridad estuviera ahí precisamente presente, que es lo que comentabas hace unos momentos, ¿no? Sí, sí, Carlos. De alguna manera, a mí una todo de las lo que cosas quieran, por favor. Sí, para mí es muy importante. Que más me llamó la atención de lo que hace Zambrano es que llega de alguna manera a la misma conclusión en cierto sentido que Riquer, de darse cuenta o de decirlo en este texto, que a la filosofía lo mismo que hace Riquer, ¿no? Que la filosofía no ha visto que otras disciplinas como la historia o como la literatura han abordado, han trabajado y han pensado también en su modo de trabajo, en sus reflexiones, en sus propios sistemas,
han pensado también los mismos temas, ¿no? Que han trabajado ya. Entonces, eso es lo que de alguna manera termina diciendo o dice Riquer en sus textos sobre tiempo y narración, ¿no? Que se da cuenta que hay todo un trabajo que rescata, y por eso va y lee lingüística, y por eso va y lee literatura y teoría de la literatura, porque hay ahí un trabajo importante que la filosofía ha descuidado de cierta manera, y es lo mismo que está subrayando aquí Zambrano respecto de estos géneros que ella muy originalmente, bueno, que a mí me parece muy importante que una filósofa, ¿no? Hable de géneros literarios y los defina de una manera distinta, en el sentido de que los está pensando desde la filosofía, ¿no? Porque eso me parece que es muy distintivo, pero de alguna manera llega a la misma conclusión que Riquer, ¿no? Y que otros tantos filósofos, creo yo, seguramente, ¿no? Que hay ahí un trabajo interesante que hay que rescatar, que hay que ver que se ha hecho, que probablemente es lo que yo, por lo que pienso que apuestan, ayude a la reflexión filosófica, ¿no? Y la complemente de alguna manera. Y construya ya modelos de racionalidad desde posiciones más allá de la filosofía, dando vueltas sobre sí misma, ¿no? Ahora, mencionabas la palabra descuido, y esto es bien importante, Carlos, porque aquí hay, muchas gracias, hay una cosa que menciona Zambrano, ¿no? Dices, y Zambrano que se dio cuenta, gracias, que en la propia, no, muchas gracias, en la propia tradición filosófica había elementos que no pudo aprovechar porque se volvieron inalcanzables para la vida del ser humano. Por eso también la filosofía se volvió como tan ajena en ese sentido, y que sí, muchas gracias, y que fundamentalmente no la confesión, no la guía, no la epístola, no las consolaciones. Y ella recuerda la reacción de un Séneca y de todos estos al leer el Fedón de Platón. ¿Por qué? Y ella lo menciona por aquí, dice, ¿por qué se volvió inalcanzable para la vida del ser humano? ¿Por qué el género de la confesión se volvió algo cercano a la vida del ser humano? Porque se volvió totalmente inalcanzable, ya no estaba cerca de nadie, no había alteridad, era anónimo, no había empatía, no había posibilidad de transmitir un saber, no había posibilidad de pensar la vida junto con la alteridad, la vida que otra vez desbordaba, quebraba, rebasaba el sistema, la vida concreta, ordinaria, nuestros pesares, nuestros avatares, nuestros dolores. Y dice, esto se volvió inalcanzable, si bien, y lo recuerda muy bien, si bien Platón en su diálogo Fedón pretendió dar una especie de guía, digamos, ¿no? De guía de vida, que sería en muchos sentidos como una especie de extraña autoconfesión de su propio camino por la filosofía, se vuelve un camino totalmente ascético, totalmente lejano a la vida de la gente, totalmente lejano a un concepto como muy concreto de vida, y en donde se necesita ser prácticamente un iniciado que ya no le sirve a nadie. Dice Zambrano, es que la filosofía dejó de servir a la vida, dejó de estar al servicio de la vida. Lo que busca el autor de la guía, el autor del género confesional, es volver a servir a la vida, volver a estar cerca de la vida. Entonces Platón ya en el Fedón adelante pretende hacer, si ustedes recuerdan, una especie de guía, digamos, filosófica, digamos, en donde ya de plano despega de la vida, en donde va a ser una división, digamos, entre lo que consideran los modos de conocimiento, que ya rebaja a modos de conocimiento no a cabalidad, no sistemáticos, que tienen que ver con los datos de la sensibilidad, que tienen que ver con la experimentación, etc. Y las fórmulas de conocimiento que él ya considera son fórmulas de conocimiento ya totalmente filosóficas, totalmente especulativas, totalmente abstractos, y aquí va a situar nada más ni nada menos que las matemáticas. Bueno,
Pero resulta, ¿no?, que en el mismo Fedón ya llega un momento en que esto ya ni siquiera es posible en la vida. Esto ya nada más es posible a la muerte del filósofo. Por eso Sócrates, en el Fedón antes de morir, está tan perfectamente feliz, están ahí todos sus amigos, si ustedes recuerdan, llorando como enloquecidos, y Sócrates les dice, no hombre, ¿por qué? Si yo estoy muy feliz, porque por fin les dice el ser que a la gente de la vida, del pueblo, ya para el helenismo dicen, ¿y eso? ¿Qué es eso? Les parece totalmente que está desbordando sus vidas, y la vida de su comunidad, y la vida de su grupo, etcétera, etcétera. Dice, si voy a poder contemplar el ser de forma gloriosa, ya liberado del cuerpo, porque solo el alma es capaz de esto, porque quien se prepara desde aquí en todo este camino del conocimiento es el alma. Pero ya es una ascesis filosófica, con una formación en la dialéctica, ya en lo que Platón considera la filosofía, llegando aquí desde la geometría a las matemáticas. Entonces termina siendo una guía, dice Zambrano, que no le sirve a nadie, ¿no? Porque está totalmente separada de la vida. No sirve la filosofía, dice, dejó servir para la vida. Por eso los estoicos se enojan tanto, digamos, ¿no?, con ese tipo de Platón, sobre todo el del Fedón, y se enojan tanto con Aristóteles y otros, porque dicen, es que esto es para iniciados, esto es un saber específico, especial, con normas muy concretas que dejan de servir a la vida. Por eso el género autoconfesional es un género que sirve a la vida, porque quien confiesa también busca que en su confesión el otro reflexione sobre sí mismo y se acerque a los demás, y se acerque a sí mismo de otra manera, porque dice, con esto, quien se acerca a esto, si no está iniciado, digamos, en el, porque son unos cuantos, va a salir pues totalmente inafectado de eso, porque no va a entender nada. Dice, el lector de la confesión siempre va a salir afectado, en mayor o menor medida. Sí, siempre va a haber, y eso lo dice muy bonito, siempre va a haber un pathos en el género del autoconstrucción, un padecer con, ¿no? Claro, pues, compadecer. Así es, ¿no? En donde ahí el discurso sirve, no le da la espalda a la vida, sino sirve para la vida, ¿no? No, este filósofo platónico, sí, es uno entre todos los demás, dice, y no está diciendo que el saber tenga necesariamente que ser un saber, digamos, masivo, popular, etcétera. No necesariamente en el sentido, dice María Zambrano, pero sí muy en el sentido de los estoicos, ¿no? No en el sentido escolar, sino más en el sentido ese de la vida concreta. Ellos en un Séneca, ¿no?, que se paraba ahí afuera del Senado y que hablaba con los demás, no un Sócrates, ¿no?, que le hablaba para torturar a la gente con conceptos filosóficos que absolutamente nadie entendía, ¿no? Y le decían, ¿qué es eso? Por eso siempre ganaba las discusiones, ¿no? Realmente no le entendían absolutamente nada, ¿no? Porque no eran conceptos, y esto es muy importante, dice Zambrano. En el género autoconfesional, quien confiesa desde categorías, desde conceptos, porque lo hace literariamente por lo general, que vienen de la vida, pero que vienen de su propia vida, ¿no? Esto no viene de la vida cercana, esto es un artificio fundamentalmente. A propósito, sí, con esta explicación que das, hace como 15 días leía yo una entrevista a Pamuk, ¿no? Y él decía una cosa que ahorita me saltó, ¿no? Y veo de dónde viene. Dice, una de las cosas que el ser humano no debe de perder porque le es esencial es la compasión. En este sentido del que habla Zambrano, ¿no? Así es. Y cierto, en la medida en que no padezcamos con el otro, porque se tiende a ver
la compasión, el compadecer como algo peyorativo, como algo lastimoso, cuando en realidad es un sentimiento que te hermana con el otro. Así es. ¿No? Y ella, fíjate, es bien interesante, se lo toma en el sentido griego, digamos, pitagórico, ¿no? Dice, y no solo pitagórico, sino en el sentido de la tragedia griega, ¿no? Dice, es la compasión, ¿no? Es el compartir con, pero para ella, fíjense bien, quizá, no sé qué piensen ustedes, es demasiado radical, para ella solo la literatura ha sido capaz de esto, porque hay un receptor que es una presencia, no la filosofía. Dice, no hay un receptor no hay una compasión en la crítica de la razón pura. Hay la postulación de una formulación del conocimiento que está lejos, que le da la espalda a la vida, que sustituye, esto es muy importante, dice, que sustituye el concepto por la vida, y luego se le olvida y cree que el concepto es la vida y quiere que la vida tenga que adecuarse al concepto, y como no es así, pues lástima por la vida. Ese es el punto. Por eso Nietzsche fue tan insistente en que la filosofía, si no volvía a la categoría de vida, estaba perdida. Por eso Nietzsche marca una crisis en la historia de la filosofía, un antes y un después, esa vuelta a la vida, digamos. Pero, Greta, a lo mejor me voy a desviar un poco, porque me inquieta esta postura de Nietzsche, o sea, esta defensa del vitalismo también lleva al fascismo. ¿Cómo explicar eso, no? O sea, es Nietzsche el que de alguna manera, con esta observación hacia esa recuperación de la vida, de ese vitalismo, es malentendido o ¿cómo decirlo? Sí, no, en efecto, es malentendido, es un Nietzsche leído. Porque se dice mucho que ese vitalismo nietzscheano lleva, ¿no?, a una concepción fascista. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense ahí. Ahí hubo una historia muy extraña. Nietzsche escribió, es decir, en realidad Nietzsche es como, frente a los verdaderos ideólogos del nazismo, que son cómplices junto con cientos de miles, ¿no?, de un exterminio. Nietzsche es una inocentada. Él dejó una serie de fragmentos que dijo, tal vez después, con estos fragmentos, escriba un volumen que se llama La voluntad de poder. Entonces la hermana, que era tremenda, tremendísima, que sí después, años después, se fue y se casó con un nazi, se fue a Uruguay, agarró los fragmentos, entonces los reescribió, y eso es lo que leyó el nazismo. De Nietzsche. Eso yo lo ignoraba, por eso te pregunto. Y se publica un volumen, no, por parte de Elizabeth Nietzsche, que se llama La voluntad de poder, que Nietzsche nunca escribió en realidad, ¿no? Pero sí, yo te podría decir que a quien sí tenemos mucho que reprochar en ese sentido es a Heidegger. Okay. No a Nietzsche. Sí, porque yo tenía ahí, esa gran interrogante, ¿no? Ajá. Porque yo no soy una conocedora como tú de Nietzsche, pero sí me perturbaba, ¿no? Esas afirmaciones que luego encuentras, ¿no? Que el excesivo vitalismo por parte de Nietzsche pues llevó al fascismo, ¿no? Se llevó al fascismo. Entonces dices, ¡ay, como Nietzsche! Sí. Y duró décadas esta idea, ¿no?, que le debemos mucho a Elizabeth Nietzsche, y que no fue sino hasta que se hizo como la gran edición de Nietzsche, que es la que hay que leer, la de Colin Montinari, que fue por fin el gran arreglo de la obra de Nietzsche, de los fragmentos póstumos que dejó por fechas, por época, que fue lo que Nietzsche dejó publicado, y La voluntad de poder como volumen, se omitió todo lo que ella había puesto de su ronco pecho y se dejaron solo los fragmentos que Nietzsche había escrito como voluntad de poder, que en realidad son una crítica de Kant al solipsismo cartesiano.
pero duró mucho hasta que Colin Mondinari se hicieron toda la traducción, porque además Elizabeth y otros tomaron la licencia de hacer una traducción como les dio su regalada gana. Entonces ya ellos hicieron una traducción con toda la extensión de la palabra y que es la que usamos hoy. Bien. Bueno, gracias por resolver. No, al contrario, con mucho gusto. Y sí, yo quería decir algo. Yo soy muy aficionada a los textos de Maurice Blanchot. Ajá. Y él dice que es dificilísimo, por cierto. Es difícil. Su idea central, más que nada, es que el lenguaje desposee, ¿no? Porque, bueno, el lenguaje literario, porque al querer nombrar la esencia de la cosa, o sea, el objeto no nos puede dar la esencia, la palabra no reside en el objeto, entonces nombrar una cosa es reiterar su ausencia a través del lenguaje. Esto me vino a la mente por esto que dice Zambrano, de que desde el momento en el que pensar se vuelve a crear, es como lo que se decía, que para pasar al exterior la interioridad, o sea, tiene que pasar a fuerza por una sensibilidad mimética. Ajá. Que capta el mundo y bueno, capta la cosa y luego ya la quiere pasar al exterior. Entonces, este fracaso de la autorreferencialidad en la escritura autobiográfica, como menciona Zambrano, es un huir de sí en busca de la unidad, pero esto constituye una falacia, porque, o sea, ¿cómo uno se va a constituir en algo si está huyendo de sí? Entonces, esta idea de alcanzar un absoluto y que al mismo tiempo encarna una contradicción, porque el acto de nombrar en literatura es también de traicionar esta fidelidad a la eficacia. De cierta forma yo veo ahí como el meollo del asunto en nuestra materia de estudio, que es la escritura autobiográfica, porque en un principio vemos que la intención primigenia tal vez no sea la de... O sea, se confunde la intención primigenia en la de conformar una obra de arte y la de constituirse el yo por medio de la escritura. Entonces creo que esta escritura, digamos, ya no literaria, sino con intenciones literarias, es también como, de cierta forma, en la lectura, lo que usted decía del pathos, es como volver al origen, en el que, como volver a la intención primigenia del escritor, de cierta forma, porque la escritura en este sentido es como una forma de expresar el deseo puro. A ver, bueno, primero yo te admiro porque yo intento leer a Blanchot y la verdad trato, no entiendes, es complicadísimo. Y mira que le entiendo más a Kant, que es más complicado que a Blanchot, entonces felicidades. Aquí hay una cosa muy importante que dijiste. En este proceso, digamos, ¿no? No existe un concepto del yo. El concepto del yo es plenamente moderno, desde la modernidad, ¿no? Es un yo, y eso es lo que dice Zambrano, que nos aporta precisamente la confesión, ¿no? La filosofía llega hasta la modernidad con un yo, ¿sí? Que es, en el caso cartesiano, que es el yo del conocimiento de la vida, que es un yo abstracto, que es un yo igual a yo, que es identidad consigo misma, conciencia de sí misma, no encuentra al mundo sino primero habiéndose encontrado a sí mismo, no tiene contenido, no tiene mundo, digamos, ¿no? Y por ahí nos vamos al yo kantiano, que es, digamos, el ADN de una subjetividad. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de este yo del conocimiento? No tiene frente a sí un mundo, ¿no? Este yo es completo, es dado, es cerrado en sí mismo, no tiene frente a sí un mundo, sino tiene un conglomerado de objetos de conocimiento. No hay un mundo, no hay una facticidad,
sino que lo que hay son objetos de conocimiento, como si el objeto de conocimiento no fuese algo que se construye, sino algo dado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa después de la crítica de Nietzsche? Volviendo a Nietzsche, este yo se rompe, digamos, pero Nietzsche desde donde lo toma, de la literatura, que este yo se vuelve alteridad, digamos, no hay un yo que es identidad consigo mismo, es un yo que es multiplicidad, que es una posición identitaria constituida desde distintos, múltiples y diversos factores, ¿sí? No hay un yo que pueda decir yo soy yo, sino yo soy lo otro precisamente, ¿no? Bueno, una vez dado esto, lo que dice Zambrano es que esto ya está en el género confesional, porque quien confiesa y en la autobiografía y del modo que lo haga, ¿sí? A lo mejor puede confesar para decir cosas horribles y puede confesar para decir los odio a todos, ¿sí? Pero quien confiesa porque sabe que al confesar este yo, lo que transmite, si no, no necesitaría, dice Zambrano, no necesitaría autoconfesarse. Es un yo disperso, contradictorio, es un yo que se ha vuelto nada más ni nada menos, que se ha vuelto finito, que se ha vuelto contradictorio, que no es presencia absoluta. Es un yo de palabras. Sí, pero que es un yo que como palabra busca señalar la fragmentariedad de la vida y su vida, ¿sí? Es incompletud, pero además hay una especie también de fracaso, dice Zambrano, en el género confesional, en ese sentido, pero se va, no como la filosofía, se va a contentar con el fracaso, no va a buscar resolver la contradicción, lo que va a hacer es señalar la contradicción, y que eso es la vida, aprender a vivir con ella. Sí, es un yo partido, fracturado, sí, ya es un yo que busca con su propia fragmentariedad consolar al otro, dice, y se mezcla con la consolación de la forma que sea, al compartir el carácter efímero, contradictorio, finito de la propia vida, sin pretender resolverlo, porque eso no se puede resolver, pero sí intentar entenderlo. Ajá, sí, dice aquello, la reflexión de esto de la compasión, que solamente a través de la literatura puede así alcanzar su máximo medio, porque entonces si la confesión es así algo tan puro de un yo, entonces, pero de un yo no puro, porque ese sería el cartesiano, bueno, sino fragmentado ya. Pero lo que tenemos en el texto, a hacer el pacto, digamos, es como volver a ese momento, ¿no? En el que yo estaba buscando no sé, expresarse como interioridad. Exacto, sí, como interioridad. Sí, como interioridad, precisamente, porque lo que se busca es precisamente pasar lo que se está diciendo por el filtro de la interioridad. Por eso tiene la marca fundamental de la ficción, aunque contenga elementos históricos. Entonces ahí está la compasión que se alcanza a través de la literatura, ¿no? Es decir, conectarse con el otro en su momento más, es que no sé cómo decirlo. Bueno, esto dice Zambrano, fíjense, les iba a decir también qué opinaban. Ella dice que solo lo ha logrado la literatura, y sobre todo la literatura del siglo XX. El lenguaje literario entonces sería hacer el pacto en un texto literario sería entonces volver a la intención primigenia de la expresión. No, porque no habría, esa sería la de Platón. No habría algo así como originario,
como absoluto, como primigenio, sino precisamente contradictoriedad, el carácter efímero de las cosas, su carácter cambiante, su carácter, digamos, tan contingente que hoy son, pero pueden no ser. Pero eso no rebasa la vida, diría Séneca, por ejemplo, porque así es la vida. Lo que la filosofía quiso fue arreglar la vida. Y lo que Séneca o Agustín quiso es ser curandero, no arreglar las contradicciones de la existencia, sino ser una especie de curandero, así, ¿no? Del alma, decía, pero no resolver la contradicción y no llegar a ningún momento absoluto, porque no hay. Yo tengo una cita que creo que puede aclarar del texto de la 29, dice, claro. La confesión es el lenguaje de alguien que no ha borrado su condición de sujeto. Es el lenguaje del sujeto. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo, espérame un segundo. Aquí está ese lenguaje de alguien que no... Dice la mitad. Sí, mire, yo también la tengo. Todos la tenemos. Oye, precisamente como que da resolución a esto, ¿no? Dice, la confesión es el lenguaje de alguien que no ha borrado su condición de sujeto. Es el lenguaje del sujeto en cuanto tal. No son sus sentimientos, ni sus anhelos siquiera, ni aun sus esperanzas. Son sencillamente sus conatos de ser. Es un acto en el que el sujeto se revela. Perdón, conato, ahí está lo que... Sí, la fragmentalidad. Conato de ser, no es un yo. Siempre es un ser en busca de ser. Y quien confiesa lo que está buscando en ser empático, ¿sí? O transmitir el pato, es que siempre es un conato de ser, no un ser, sino algo que no va a llegar a ser. Pero que eso es la vida y que no hay que buscar arreglar la vida, ¿sí? Sí, y componer, decía Nietzsche en el Sócrates del nacimiento de la tragedia, decía, es que Platón no solamente quería poder llegar con la luz de la razón hasta los abismos últimos del ser, se las digo de memoria, sino corregir el ser. Es finito y no me importa, no lo es, ¿sí? Es conato de ser, no me importa, es completud. Y aquí está la idea, dice el autor de la confesión, lo que va a dialogar es, quiera o no, sabiéndolo o no, es su conato de ser, que no alcanza a ser, por eso necesita confesión. Sí, Hugo. Bueno, y luego nada más la siguiente frase tiene que ver con eso, ¿no? Es un acto en el que el sujeto se revela a sí mismo por horror de su ser a medias y en confusión. Por eso yo no creo que haya una contradicción entre huir de sí mismo y en ese mismo huir de sí mismo tal vez encontrarse, porque pues es como lo que la primera experiencia que uno tiene que vivir es como sentirse confundido y fragmentado, y este conato de ser es lo que lleva a la confesión, pero el proceso de hacer la confesión es el que puede llevar a una encontrarse consigo mismo, ¿o no? ¿O no? Exacto. En el caso de San Agustín, pues ya el lector puede decir qué pasa, ¿no? Pero uno podría decir que tampoco él se encuentra consigo mismo, ¿no? O sea, aunque está el tratado filosófico ahí en medio, el proceso a lo mejor no lo lleva a eso, pero por eso, bueno, esto lo dice Zambrano cuando está hablando entre la diferencia que hay del arte con la confesión, porque dice que quien escribe una confesión busca otro tiempo distinto al del arte, porque el arte es solamente como el juego que le dejó Dios al hombre, ¿no? Para que se crea una especie de eternidad virtual, y la confesión se aparta totalmente de ese tiempo y es un tiempo del ser, de este conato de ser, pero de la persona, como del Liket Nunc de la persona y no un tiempo virtual que tiene el arte. Entonces yo creo que... La persona confusa. Sí, porque por eso trae a Job a cuento también, ¿no? Porque desde ahí, desde esa queja, desde el sentirse pues a disgusto con la vida y con la circunstancia, es que nace la confesión. Abandonado. Sí, y la humillación también, ¿no? Job es muy claro que Dios le ha dejado como... pues le ha deshecho todo para que él mismo se queje un poco. No sé si tienes, Hugo, a propósito de lo que dices, es una cita maravillosa. Dice justamente, ¿no? La confesión tiene por móvil cuando una vida anda dispersa, confusa,
Si buscas así vida dispersa, confusa, es que no sé exactamente dónde está. Aquí está la 31. Es una necesidad vital, dice la confesión, y es una necesidad vital pasada por el filtro de la interioridad cuando contiene ciertas marcas y se confiere como género. Vean, dice, los géneros literarios parecen crecer a medida que la filosofía se aparta de la vida, ¿no? Así es, ajá. Ya alejándose, ya confundiéndose. Es que la vida necesita revelarse, expresarse, y lo hace. Pero otra vez les quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes de esta radicalidad? Dice Zambrano, solo lo hace por la vía de la literatura, revelarse, expresarse. Si la razón se aleja demasiado, la deja, abandona la vida, vean nada más, ¿eh? Si llega a tomar sus caracteres la asfixia, pues se trata de encontrar el punto de contacto entre la vida y la verdad, y este punto de contacto se encuentra por una operación de la vida misma, algo que tiene lugar dentro de ella. La vida tiene que transformarse abriéndose a la verdad, aunque solamente sea para sostenerla, para poder vivir, ¿no? Para aceptarla antes de aceptar la vida, fíjense, antes de su conocimiento para otra parte imposible en su totalidad. Y luego por ahí dice lo que tú dices, Hugo, sí, la vida, cuando una vida, como Agustín, es un poco su modelo, dice, cuando una vida anda confusa, dispersa, como la vida es, la confesión se convierte en una necesidad para aclarar, entre comillas, no aclarar en ese sentido pleno y absoluto, pero sí para aclarar esa dispersión, esa confusión a través del diálogo con el otro. Vean lo que dice, esto es bien importante. Es en el diálogo con el otro donde esa dispersión, esa confusión logra ser expresada y no aclararse nunca plenamente, porque la vida no es claridad en ese sentido, pero sí compasión. Pero les pregunto, ¿qué piensan ustedes de esa? Muchos dirían desde el lado de la filosofía que hay cierta radicalidad en donde dice Zambrano, con esto solo ha podido la literatura. De esto solo se ha podido encargar la literatura y ningún otro discurso. Sí, Valentina. Ajá, es que como que quería pensar un poco en esa parte de que implica la afirmación de solo la literatura, y como concretamente una manifestación de ciclo por ejemplo. Pero para llegar a eso, ahorita que te estaba escuchando y relacionándolo con el móvil de lectura, pensaba en como de entrada hay una afirmación que es muy muy compleja y que tiene que ver con un aparato discursivo largo de la filosofía, pero también de la literatura, y también del quehacer literario hasta cierto punto, en términos de que a veces, somos herederos mismos de esa tradición académica de la fecha, de pensar la vida separada de sus propias contradicciones y al mismo tiempo separar a nuestros objetos de estudio, que en este caso son la literatura y la filosofía, por ejemplo, de esas mismas contradicciones que dificultan a veces la comprensión total de los sujetos como seres que al ser íntegros de cualquier manera se equivocan y dudan, y eso no está peleado con la integridad misma que compone el sujeto. Entonces ahí está como este otro asunto conceptual de que es decir, ser un agente divino, digamos, o perfecto y cometer una gran proeza es meritorio en términos así de abstracción, pero implica menos esfuerzo en cuanto a que es lo mínimo que se espera de alguien que es perfecto. O sea, si un Dios baja y resuelve la vida de alguien, se agradece que lo haga, pero es un poco el trámite mínimo que se espera, porque es alguien que tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? Hacer como figuras literarias que van construyendo cosas por el estilo. Pero cuando se piensa en los humanos, en la vastedad enorme de lo que se es y de lo que se puede ser, y del dudar y de pensar con el otro tratando de resolver esos conflictos, se hace más problemático el pensar que a veces piensas en voz alta pero sin saber exactamente a dónde vas a llegar con eso.
Por eso se mantiene el conflicto de la confesión. Dice, no se resuelve, se comparte, pero se mantiene para mantener la idea de que la vida es conflicto, contradicción y no resolución del conflicto y la contradicción. Lo que parece precioso del género, o sea, además darle como la categoría de género a la confesión, es que creo que tiene que ver con que de entrada hay un ejercicio de humildad en el acto de confesar, pero creo que como con respecto a uno mismo, así es esta semilla, lo que estás diciendo de el que confiesa está enseñando algo en los términos más terrenales de lo mismo, porque estoy queriendo mostrar a partir de mi experiencia que hay algo que puede construir un puente empático hacia ese otro que me ve, que es un otro definido de una u otra manera. Y que es un otro como yo. Y sí, que puede ser un otro como yo que comparten eso, pero también como que justo a partir de la dimensión del dolor humano, que puede ser un pequeño o gran dolor a depender del momento de vida, hace más rica la experiencia de vivir. Es decir, la confesión como un género que al ser pasado por lo escrito habla de todo eso, de una cavilación, de construir un discurso que está pensado desde la fragmentariedad misma del pesar, porque a veces el pesar mismo no es claro y no tiene un orden. Nunca es, dice Zambrano, por eso hay que confesar. Nunca es. Y además que sea un género que además parte de la necesidad de llegar al puente del otro, sabiendo que no va a resolver con eso su propia complejidad, pero que necesita del otro para construirse, le da un carácter, no sé si único, pero sí digno de pensarse desde otra perspectiva. Entonces a lo que iba con eso, como para pensar en lo de la solución de Zambrano de la literatura, es que es de estos géneros que hacen más evidente que implica la presencia del otro en todas las maneras, porque necesitas de un otro que reciba la confesión. Y necesitas del otro que eres tú mismo frente a ese otro. Necesitas del otro que son los lectores en la vastedad de la identificación de sea alguien que recibió directamente la confesión o sea alguien que la leyó en otro punto de la historia. Entonces, como que sí es un género que está hondamente atravesado. Si de por sí la vida está atravesada por la autoridad continua y los géneros literarios por tanto lo están porque son construcciones humanas, la confesión quizá no está más en términos de que basa su germen creador que haya un otro y que construyes ese diálogo. O sea, no es una cosa de como mayéutica de ver al otro desde arriba y dándole las preguntas para que eventualmente llegue a una gran revelación, sino que las preguntas se construyen en horizontalidad, de igual a igual más o menos, aunque uno sea como la autoridad moral del otro o la autoridad por la experiencia del corazón. Fíjate, quien va confesando va generando las preguntas y va generando la reflexión, no las tiene dadas de afirmarse como en este esquema, y eso es bien importante, que es, si te acuerdas, perdón la interrupción, un poco la diferencia que ve Zambrano con las confesiones, digamos, de la Edad Media hacia atrás, con las confesiones ilustradas que van a aparecer en la ilustración, como las de Rousseau, como las de Montaigne, que es un poco la diferencia que está ubicando ahí, porque claro, ya la sitúa dentro del horizonte de la ilustración y dentro del horizonte del racionalismo ilustrado, ¿no? Sí. Y solo decir entonces que, como que con todo ese antecedente de la parte hay una discusión de las ideas, un generar preguntas en conjunto que pretenden llegar a algo, pero si no llegan a algo esperado está bien, así es parte del ejercicio dialógico. Entiendo que la propuesta de Zambrano pensar que solo la literatura lo ha hecho tiene que ver con encontrar un sistema discursivo que no es que sea limitado ni mucho menos, pero que le da como claridad conceptual para pensar que la literatura está fundamentada en palabras y en discursos y en la necesidad de dialogar, y que estaba en ese sentido un poco más libre de lo que ha estado la filosofía del tener que llegar a algo, forzosamente como de ser esa plenitud y diferentes conceptualizaciones del yo. Y entiendo que pensar, por ejemplo, en la literatura del siglo XX tiene que ver con esa conciencia mayor quizá de la fragmentariedad de los sujetos en la misma literatura. Es decir, como personajes que obedecen, quizá personajes, construcciones narrativas, situaciones y todo que obedecen a esa meditación del mundo del siglo XX y en adelante. Eso, quizá un poco más consciente de sus límites, de su fragmentariedad, pero creo pensar, o sea, quiero entender que va por ahí la respuesta, pero creo, o sea, ahí la parte con la que yo me sitúo frente a ese discurso es que valoro muchísimo que se hable de la necesidad de
asumir uno que como seres que creamos algo o que nos ponemos frente a la creación, o sea, que leemos o que somos leídos o que escribimos, que meditamos sobre la palabra, por ejemplo, necesitamos ubicar nuestras propias contradicciones como lectores y como lectores críticos que trabajan especializadamente en la lectura, por decirlo así, como en la academia. Pero sí creo que es un poco categórico decir que es solo la literatura, porque me parece que el espectro del arte se permite para ese tipo como de catarsis reflexivas en diferentes manifestaciones. O sea, creo que lo que varía es la expresión del lenguaje, pero son lenguajes de cualquier manera. O sea, el cine, la pintura, la fotografía son como maneras diferentes de configurar una misma o no manera de llevar un mensaje. Entonces a mí esa parte es lo que diría, no creo que sea solo la literatura, es decir, sí, literatura, pero no solo eso. Y por otro lado, sí, siglo XX, pero también el repertorio de creación literaria de la manera es tan grande que creo que ahí más bien lo que tendríamos que pensar es cómo nos posicionamos como lectores, como los otros, ante esas manifestaciones de lo que ya está atrás. O sea, es tan vasta la literatura cuanto la creación humana, cuanto el arte, cuanto el pensamiento y la discusión de las ideas, que entonces más bien lo que implicaría sería como situarnos con esta responsabilidad de ser el otro, de ser alguien que creó en cualquier momento de la historia, para pensar en qué obtenemos de ese rasgo propiamente de la confesión de nuestro género o de otros géneros y otras manifestaciones, para deconstruir eso. O sea, para pensar en experiencias humanas que hagan puente, independientemente de la época. Yo lo que veo es, yo en parte sí estaría de acuerdo con Zambrano, que la literatura yo sí. Más que nada lo que veo es, aunque esté de acuerdo, un gran ejercicio, un gran esfuerzo a través de ellos de autocrítica de la filosofía y de llevar la literatura al nivel de discursividad que tuvo la filosofía que se le había negado. Un gran ejercicio autocrítico de la filosofía, ayudado por, o no vio otra manera de ayudarse más importante que la literatura. Y aquí pero yo sí le creo. Yo también. Y aquí tal vez tenga que ver, Greta, esto que yo aprendí el semestre pasado en tu clase a partir de Ricoeur. Solo la novela puede dar cuenta de la totalidad, bueno, en un sentido claro, relativo del mundo con toda su complejidad. O sea, solo la literatura entonces, ¿no? Yo creo que ni la pintura ni la música misma pueden dar este sentido de totalidad de la vida como sí lo puede dar la literatura. Sí. No sé si estoy bien o mal. No, estás perfecto y eso lo dice Zambrano. Y hay un textito que está hacia saber sobre la pero hay un texto padrísimo que dice esto que señalas, de una autora, y es un texto muy poco conocido, creo que me salió en México, yo lo tengo, se los puedo facilitar con muchísimo gusto, les va a encantar. Que es justo este tema, que la autora se llama María Luisa Maillard, no es Chantal Maillard, esa otra gran intérprete de Zambrano. María Luisa Maillard tiene un título súper largo, pero se llama algo así, la literatura en María Zambrano y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Es muy difícil de encontrarse aquí, pero yo con mucho gusto se los puedo facilitar. Y es, te lo regresamos. Te lo regresamos. Va por ahí, perfecto. Y hacia ahí, justo, Blanca además un análisis que había hecho en otro textito sobre la pintura. Y dice, tampoco alcanza. Bien impresionante. Tal vez en lo que no estoy de acuerdo, Greta, en esa radicalización de que solo sea la literatura del siglo XX. Porque yo creo que esta crisis de fragmentariedad del yo que se ve, yo soy yo creo que arranca con la modernidad, ¿no?
Yo creo que el romanticismo es sí, una claro. Sí. expresión totalmente plausible para sostener esta fragmentariedad, este resquebrajamiento. Entonces, bueno, ahí sí se me hace que es muy categórica, muy radical, ¿no? Sí. Es decir, solo la literatura del 20, ¿no? Sí. No sé qué opinas. Sí. Porque Sería tengo otra cosa sí, también la que preguntar. literatura del 20 la que, digamos, ejecuta el plan nietzscheano romántico que se llamó la muerte de Dios, es decir, la muerte del yo, que lo ejecuta literalmente. Pero claro, el 19 sería fundamental en ese sentido. ¿No? Novalis y Nerval y todos estos y Jean-Paul, así es, exactamente. Sí. Y me parece que habría, no sé, algo que pensar de lo que la misma Zambrano dice. Y está la conexión del romanticismo, por eso quise intervenir, porque ella dice que el surrealismo, ¿no?, permite en esta, digamos, viaje hacia la conciencia, hacia esta conciencia que no se va a conocer sino hasta con Nietzsche y Freud tal vez. Entonces está haciendo un puente, ¿no? Por eso me extraña que diga, o sea, si pensamos que es el surrealismo, pues es el último movimiento heredado, es como la cola del romanticismo, ¿no? O sea, la cola en el sentido pleno, ¿no?, de lo que el romanticismo planteaba, del conocimiento de ese yo. Entonces sí, al decir estos Zambrano sí me parece muy claro. Sí. Uno le agradece que diga que es la literatura como filósofa, que es la literatura la única que puede dar cuenta, ¿no?, de esta complejidad del ser humano y del mundo, ¿no? No, tienes toda la razón. Yo por eso también nunca dejo de pensar en Nietzsche y los románticos como sus grandes herederos, ¿no? Muchos lectores de Zambrano, si ustedes se fijan, ponen primero a sus grandes herederos como a Unamuno por un lado y Ortega, sí, pero a mí me gusta poner sobre todo a Nerval y los románticos como sus grandes herederos. Tienes toda la razón en eso, y poca gente lo ve. Sí. Ahí el surrealismo dice que aparte es el proyecto del surrealismo, no lo que se logra con el surrealismo. Entonces también cuando habla de la novela realista y naturalista, a mí se me hace que está hablando un poco del proyecto de las novelas, pero al final el producto de las novelas realistas y naturalistas, yo creo que sí cumplen con lo que ella dice que no, que es, ella dice que el arte está hecho para dotar a las personas de cosas que no viven su cotidianidad. Entonces por eso el realista y el naturalista le parece como que no tienen gran valía, ¿no? Porque pues son cosas que tenemos en todo momento alrededor. Pero eso es como el proyecto del naturalismo y del realismo, pero lo que queda en las novelas no es lo que tenemos todos los días, sino un desarrollo de la psicología y de las circunstancias humanas, ¿no?, y del determinismo. Las contradicciones humanas. O sea, es como al revés, en el surrealismo dice que el proyecto es lo que le gusta, pero el resultado no tanto, y yo creo que lo que no le gusta es el proyecto del realismo, pero a lo mejor no se mete mucho en el resultado, ¿no?, que hay en el naturalismo. No, estoy de acuerdo, sí. Hay una cosa y ya que me inquietó mucho y que veo también como un eje de todo el texto. La relación que ella hace entre el contacto, que lo leíste hace un momento, entre la vida y la verdad, ¿no? Porque en la página 15 dice, es el amor que lleva su nombre, quien dispone y conduce la vida hacia la verdad. Y lo propio de este amor es ser tanto más apasionado cuanto más universal, y fría es la verdad cuanto más lejana y más pura. O sea, todo este razonamiento que me parece extraordinario, el ver el amor realmente como el motor, digamos, ¿no?, de búsqueda hacia la verdad, aunque la verdad pueda ser también relativa, yo creo que también es parte del eje del libro. No sé cómo podrías explicarme esto, Greta. O sea, porque a menudo está ella diciendo que hay esta búsqueda de la verdad, que la vida busca la verdad, aunque tal vez nunca la encuentre, pero hay finalmente también en ese
camino que recorre la vida, pues esta búsqueda de la verdad en distintos planos, ¿no? Así es. Y por eso, por distintas vías. Aquí dirá que la de Platón, digamos, y Aristóteles y otros, ¿no? Yendo hasta Kant, se vuelve inaccesible, ¿no? En el sentido que veíamos, pero es una búsqueda de la verdad. El caso de la confesión dice que esta búsqueda se llama fundamentalmente, por eso no es de la verdad plena a la que llegamos, porque ya no van a poder permitirnos mover más allá, porque la verdad a la que se llega ya no permite desplazar, mover más sentidos, y le va a llamar a esta búsqueda frente a Platón y Aristóteles y los grandes sistemas, saber de experiencia. Ay, qué bonito. Porque quien confiesa desde la experiencia vivida, ¿no? Por eso, por ahí también algunos autores decían que muchas de las novelas de Simone de Beauvoir, ¿no? Teniendo como concepto experiencia vivida, tenían, aunque no tanto en su forma, pero tenían muy cerca el género autoconfesional, ¿no? Claro. Nada más, alguien me levantó la mano. ¿Me das chance un segundito antes de que se me olvide? Sí. Carlos, te quería preguntar, esta diferencia que veía entre las confesiones ilustradas, ¿no? Rousseau, Montaigne, y otro tipo de confesiones. Porque hay una cierta crítica ahí como sutil, digamos, a este tipo de confesiones que ya son más ilustradas, digamos. Una crítica. Sí, ¿dónde está ahí pues esta diferencia en cuanto a que la prioridad es este saber de experiencia? Les traje por aquí unas citas, si ustedes me permiten, un segundito nada más. Se refiere por ahí a Maimónides, ¿no? Dice el más famoso autor de guías, ¿no? Para quien la ética es nada más que la medicina del alma, como él mismo lo dijo, para que la idea ética es precisamente propia de la guía, la ética vista como un medio y no en sí mismo, no como algo terminaba, presentándose con la misma pureza que la propia metafísica. Dice, lo que tales voces claman es el saber de la experiencia, cuando menos olvidado por un saber universal, ético o metafísico. Dice, son voces que precisan otras formas de verdad, ahí está, de expresión, de conocimiento. Estas voces se han articulado ahí en la guía, en la confesión, en la consolación, en la epístola, por supuesto, en la literatura. Dice, la guía y la confesión se implican mutuamente porque se dirijan a alguien, quieren hacer saber algo a alguien, aunque ese algo pueda ser de contenido filosófico. Está el consejo, la indicación, la persuasión, han llegado a estar de alguna manera presentes en filosofías que no renunciaron por lo menos a la invocación, a la sugerencia, a la incitación. Cítense un texto que se llama La Guía, precisamente. Han entendido la verdad como algo móvil, renovable, como una necesidad que se transforma, como algo que es vivible, experimentable, experiencia de vida, temporal y relativa, y sobre todo que da sentido a acontecimientos que parecen no tenerlos, dota de sentidos a acontecimientos que parecen no tenerlos. No sé, Carlos, si esta sea la diferencia con respecto a un Rousseau, que ya es un ilustrado, o a un Montaigne. Sí, quizá el sentido más, ¿cómo llamarlo? Quizá institucionalizado de alguna manera de la ilustración, que está pensando en una confesión desde otro punto de vista, ¿no? Porque el punto de vista que señala ahí es más directo, por decirlo de alguna manera, más vinculado con esa vida que tiene la necesidad de ser contada, de ser dicha, ¿no? Quizá en la ilustración en el siglo ilustrado, en el siglo XVIII, sobre todo con Rousseau,
pues ya sea otro el fin, ¿no? ¿O está pasado ya otra vez por la necesidad de una búsqueda universal? Y una búsqueda también Ilustrada, vinculada ya está muy cercano, digo, los planteamientos de Rousseau y en general de los ilustrados a las cuestiones de la razón, ¿no? Los problemas pensando ya en el sistema filosófico, ¿no? Y no tanto en la vida, en algún lado del texto dice la vida de los seres simples o de los cotidianos que no tienen un nombre. Es decir, aunque se llamen confesiones, fíjense, podrían no ser en el sentido que Zambrano está viendo. Ajá, y quizás eso es como la diferencia, es que no sé cómo expresarlo, si en la ilustración lo que distingue ella es como un querer decir, pero un querer decir distinto del sentido con el que ella entiende lo que es la confesión, el testimonio, el diálogo. La interioridad no está expuesta dialogantemente. Ajá. Sí, o sea, es sino la teoría. Otro querer decir, el querer decir de Rousseau, por ejemplo, es distinto, ¿no? Distinto, porque pero... a mí me genera duda ahí, porque cuando uno va a leer las confesiones de Rousseau... Perdón, me das chance, es que ya me está... O si no, si quieren terminamos ese tema. Es que yo voy a decir de otra cosa de lo de... Perdón. Sí, disculpe. Cuando leí las confesiones de Rousseau, está ahí también esta experiencia de Rousseau. Entonces a mí me costó trabajo, por ejemplo, hacer esta distinción que hace ella frente a las confesiones de Rousseau ya como esta confesión ilustrada, porque si bien sí está esta intención de, bueno, yo como Rousseau, el personaje importante, una especie de guía en Rousseau, creo que también hay una parte mucho de la experiencia y de lo que le generaban ciertas experiencias a Rousseau. Entonces, a mí me cuesta trabajo distinguir esta diferencia, que, por ejemplo, las confesiones de San Agustín, que, bueno, debo confesarlo, no las he leído, entonces quizás por eso también la dificultad en establecer la diferencia entre las confesiones de San Agustín y las confesiones de Rousseau, ¿no? Porque yo en Rousseau sí veo no solo este carácter ilustrado, ¿no? De querer ser como el maestro o de mostrarse como ejemplaridad, ¿no? Sino ahí está también, justo la diferencia. ¿Verdad? La acabas de decir. Sí. Es sutil, pero es esa. Y disculparse, ¿no? Es que a menudo Rousseau quiere disculparse. Así es. Yo creo que Zambrano cuando quiere Pasado caracterizar la confesión de San Agustín habla de la opacidad del corazón, ¿no? El Esa corazón es una transparente. imagen Yo creo que eso en preciosa. Rousseau sí no sabe tal cual, ¿no? Ese tipo de honestidad. Es otro el fin en de Rousseau que no tiene que ver con esa transparencia, con esa opacidad, ser transparente del corazón. Ahí creo que está la... Perdón, y ese ahorita por lo que dice Dulce y lo que comentó Hugo también, precisamente esa palabra que dijiste, Dulce, de la ejemplaridad, que creo que es muy, muy justa para describir a Rousseau, hace de alguna manera que la confesión ilustrada sea indirecta, de alguna manera, ¿no? Y no tenga el mismo canal, ¿no? El mismo canal de comunicación que tienen, por ejemplo, estas confesiones de San Agustín, que son tan a mí cuando tuve que leer ese texto también, a veces no cree uno que, digo, se puede leer como tratado filosófico efectivamente, porque es un libro que tiene mucha filosofía, pero también lo siente uno como un texto literario, ¿no? Al menos así recuerdo esa lectura como un texto literario. En el caso de las confesiones de Rousseau, que yo debo confesar que solamente la revisé y leí unos fragmentos para una clase, pero no pude leerlas completas, no se percibe, ¿no? Ahora, en Montaigne, yo Montaigne lo siento más cerca de Agustín. O sea, yo a Montaigne no lo vería como este texto ejemplar. Yo a Montaigne sí lo entendería más como
directo. Este soy yo y me parezco a ti, lector. Sí, eso es, no sé. Mira, ya personalmente cuando ya les cartas a Lucila de Seneca, Ay, yo cartas lloraba a como Lucila, loca. Ajá. a Y Lucila, cuando leía Rousseau a decía, ay, qué Lucila, flojera. Cartas a Lucilo, ¿no? Lucilo, perdón. A Lucilo. Sí. Ay, qué Llora una verdad, yo lloraba. Y la traducción de Montemayor se la Sí. recomiendo Sí. en la BU es... Pero verdad, te conmueve, No, es mueve, que es el pathos, mueve. Yo de veras leía Rousseau y decía, ay, mañana, pasado. Es que... ¿no? Ahora sí, discúlpame, por favor. Yo, bueno, dos comentarios. Uno, para abonar a esta discusión de la confesión ilustrada, etcétera, creo que tiene que ver con eso que querías decir tú, Carlos, el querer decir, creo que tiene que ver con el lugar de enunciación, desde donde o sea, de dónde yo enuncio el discurso confesional. O sea, por ejemplo, si la confesión en esta cosa de hacerse transparente y así tiene que ver con un compartir con el otro, compartir o compadecer, pues es al lado de, ¿no? De iguales, de un yo. Por eso esa humildad de la que tú hablabas, ¿no? De la confesión. Y creo que ese no es el lugar de enunciación de una confesión ilustrada. O sea, que si hay alguien que está arriba en su atalaya, hablándole a otra persona de te voy a enseñar, mira, sí me va a confesar, pero para que entiendas cómo se deben hacer ya de veras las cosas de aquí para adelante, ¿no? Entonces creo que esa es así como la distinción fundamental, ¿no? Yo leí, bueno, eso ya no es una confesión así tal cual, como en primera persona y así, pero es un libro que es como una novela epistolar. Se llama El Evangelio en Triunfo, historia de un filósofo desengañado. Escribió un peruano que se llama Pablo de la Vida. Entonces todas son una serie de cartas de el filósofo a otro que se llama Teodoro, y en todas las cartas del filósofo a Teodoro la primera parte está muy presente la parte de la confesión, donde le decía es que yo era ilustrado y creí en los ilustrados y dejé de lado a Dios y por eso hice mal, etcétera, etcétera, y le va así súper mal, ¿no? Se muere un amigo suyo, etcétera, de que lo lees y dices, no conviene ser ilustrado, ¿no? Porque aparte es un filósofo retratándose del pensamiento ilustrado. Entonces ahí sí se ve que está, o sea, que sí se está confesando, que se arrepiente, lo que sea, pero que su lugar de enunciación está arriba, porque es como ahora yo ya descubrí, o sea, te confieso porque ya descubrí que la cagué y todo, y ahora, perdón, que me equivoqué, y ahora te voy a decir cómo tú no te equivoques, ¿no? Cómo enmendar la vida, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal como inflexión que habría, ¿no? Digamos, ahí es obviamente una novela, pero pues en general creo que esa sería la diferencia. ¿Sabes cómo le llama eso Zambrano aquí en el texto, si ustedes recuerdan? Sí. Dice que la razón, ¿no?, contenida en el género confesional se llama razón, a ella le llama razón piadosa, misericordiosa, le da varios nombres, ¿no? Razón piadosa, razón misericordiosa, le llama la diplomacia de la razón, ¿no? Pensando en Séneca, la razón que sabe negociar con el otro, ¿no? Y razón, misericordiosa. Piadosa lo toma el sentido griego más antiguo de la palabra. Piadoso quería decir saber tratar con lo otro, y lo otro eran los dioses. Saber tratar. Por eso Sócrates fue acusado de no saber tratar con los dioses. Pero ella lo toma en ese íntimo, saber tratar a lo otro. Fíjense bien, saber tratar al otro. Esa es misericordia en el sentido griego, diplomacia en el sentido latino. Saber tratar al otro. Y para ¿Lo otro o al otro? A lo otro, pensando a los dioses en los griegos, y al otro en el otro sentido. Para ella este sería el eje, el saber que recorre al autor de una guía, justamente. Ay, me van a disculpar, me tengo que ir corriendo, sí, Greta, creo que el horizonte, pues, desde
donde va esto nos queda claro con la lectura que todos hicieron, ustedes me hicieron favor de apoyarme en la exposición. Blanca, yo, de veras, es un honor estar aquí con ustedes. No, es un honor para nosotros, Greta, que venga. Al contrario, estoy a sus órdenes. Ya hasta mandó su título de ponencia. Ah, yo fascinada, ya sabía que con Riquel feliz hablaré de esto. Y bueno, luego yo te voy a pedir otra cosa, que presentes a Ana Bunda. Ay, yo me encanta.